Buenas noches, estimado profesor. En esta hora le voy a presentar el parcial sumativo eh, que tiene que ver con el título, que es el de la asignatura número 3, que trata sobre la profesora María de las Nieves, quien dictaba la materia de ciencias naturales a un grupo de séptimo grado que tuvo muchas dificultades. Este proyecto es realizado en base a ese caso, sin embargo, para ayuda de muchas personas, muchos docentes que están pasando por lo mismo que la profesora Nieves, ya que la profesora Nieves era nueva en esa escuela y, y quizás nunca había dictado clases a estudiantes de esa edad o ese nivel. Así que esto está dedicado exactamente para poder organizar ideas, dar estrategias para que el docente pueda manejar el grupo de forma diferente. Recordando que esta propuesta que estoy realizando en este momento es en base a la necesidad del docente y a la necesidad del grupo también. Porque no nos podemos basar solamente en el docente y decir que qué va a hacer y qué va a hacer, porque no vamos a ver, ¿verdad?, en un método tradicional. Y era justamente lo que le pasaba a la educadora, y no utilizaba herramientas didácticas actualizadas, quizás por muchos motivos, en la cual le pudieran ayudar en ese momento o en esa trayectoria en la que ella dio clase allí desde la primera vez. Por otro lado, como propósito u objetivo del aprendizaje, ¿verdad? Espero que al final de este video no solamente les sirva, como dije, nos sirva a nosotros como docentes, sino también a los estudiantes, ¿verdad? Porque también hay que obtener que el aprendizaje se dé y que se logren los objetivos que yo planteé desde, ¿verdad?, mi unidad trimestral hasta las secuencias semanales que realizo. Contenidos. Según los contenidos conceptuales, puedo identificar que la profesora se basaba solamente en teoría. La teoría no es que no sea mala. La teoría nos debe llevar a nosotros a tener ese conocimiento previo, ¿verdad? O ese conocimiento sobre el enfoque de lo que yo quiero que los niños aprendan. Entonces, si no tengo alguna teoría, ¿verdad?, y me voy a la práctica, ¿cómo ese estudiante va a realizarla? Entonces, sí era necesario la teoría, pero acompañada de recursos didácticos o acompañada de estrategias prácticas en las que ellos pudieran realizar tanto de forma individual como de forma colectiva. En cuanto a los contenidos conceptuales o habilidades o acciones por parte de los estudiantes se iban a sentir aburridos de solamente escuchar a la docente María de las Nieves dar y escribir y describir, ¿verdad? Ella iba a sentirse de esa manera. Sin embargo, es importante recordar que debemos basarnos en la actualización de los aprendizajes y saberes. Para mí eso es indispensable. Nosotros tenemos como docentes vivir actualizados, tanto en los saberes de nosotros, que ya no pueden ser tan tradicional como antes se hacía y se lograban, sino que ahora
buscar ventajas en aquellas herramientas o recursos didácticos que nosotros nos sintamos apoyados y a la vez que nosotros podamos llegar de forma más efectiva a ese estudiante. De acuerdo a cómo nosotros trabajemos las prácticas, ya sea con dinámicas, trabajo colaborativo, ¿verdad? Experiencias fuera del plantel, y cuando digo experiencias fuera del plantel, no estoy hablando de que nos vamos a ir fuera de la escuela, sino que dentro de la escuela también hay muchos recursos, ¿verdad?, con la cual nosotros podemos apoyarnos para dar una clase de ciencias naturales, ¿sí? Trabajar laboratorios. Hoy en día se dan 2 horas de ciencias naturales, pero se da teoría y teoría y teoría, cuando nosotros podemos utilizar la segunda hora en lo que es una actividad de laboratorio. No tienen que ser materiales que dañen al estudiante, sino si estamos hablando de alimentos, entonces vamos a traer los alimentos, ¿verdad? Vamos a poder reconocer, ¿verdad?, lo que son los alimentos naturales, ¿verdad?, minerales y demás. O sea, ¿por qué tratar solamente con teoría y que el niño se imagine cuando él puede palpar y tocar? ¿Me explico? En cuanto a los materiales didácticos o herramientas tecnológicas, espacios y libros, pues ya lo dije. Es necesario que nosotros no solamente demos clase en 4 paredes. El niño de ahora se aburre en 4 paredes. El niño de ahora no le gusta estar encerrado o estar viendo fijamente un reloj. Y es un ejemplo, ¿verdad? Como estrategia metodológica con la profesora María de las Nieves, hay tantos métodos pedagógicos que pueden guiar ese aprendizaje, ¿verdad?, que podría ser basado en proyectos, porque cada semana que yo vaya a dar mi materia de ciencias naturales, debo incluir lo que son salidas, laboratorios, prácticas escritas, prácticas grupales, ¿verdad?, laboratorios individuales, laboratorios colectivos, ¿verdad? Y son esas estrategias lo que va a hacer que el niño se interese más. Y cuando venga un tema nuevo, el estudiante pueda querer saber cómo la maestra esta vez va a explicar ese tema para que yo comprenda. Y así dejar de que el estudiante solamente sea leer y escribir, leer y escribir. En cuanto a la evaluación, es importante tener claros los criterios de evaluación, ¿verdad? Cómo yo voy a evaluar. No solamente saberlo yo, sino también el estudiante. El estudiante debe conocer los criterios de evaluación y cómo la maestra los va a evaluar. Esto es parte de la metodología que se debe enseñar se debe hablar de esto junto con las normas, ¿verdad?, desde el primer día de clases. ¿Qué metodología, cómo yo trabajo, cómo son las evaluaciones? Recordamos que la evaluación diagnóstica es saber que el niño conoce qué tanto. En cuanto a la formativa, es lo que yo le voy a dar, lo que yo le estoy ofreciendo, y lo que es la sumativa, que es donde ya el niño o el estudiante debe estar ya bien preparado, bien lleno de ese conocimiento, de ese tema, y con entusiasmo de seguir aprendiendo más. El entusiasmo es básico. El entusiasmo es básico y importante en lo que es el aprendizaje del estudiante. Un niño que no está interesado, que no está así, basado o interesado o contento o feliz, no va a poder tener aprendizajes concretos. ¿Cómo yo puedo medir si se lograron los objetivos? Pienso yo que yo puedo medir si se lograron los objetivos si al volver a hacer preguntas o en
en medio de la clase se habla o se toca se refuerza ese tema, el estudiante puede exponer su punto de vista o lo que él desarrolló, lo que él logró durante ese tema. Allí yo me doy cuenta si se logró o no se logró el objetivo de ese tema en particular. Tiempo estimado. Pienso yo que la profesora María de las Nieves debía poner normas muy claras desde el principio. Normas, hablar sobre su metodología, cómo ella trabaja. Y aparte de eso, hablar con los padres de familia, ¿sí? Porque esto de los celulares, niños, chicos distrayéndose con celulares no debe ser. Entonces, si eso yo lo digo desde el principio, el niño puede respetar porque sabe que algo va a pasar. En el caso de que le retiremos el celular hasta que salga del plantel, se le devuelve y de esa forma no se puede distraer por lo menos con el celular. En cuanto a esta propuesta de atención, sí está equilibrada, sí yo siento que tiene fundamento y que se puede lograr aún con niños con necesidades educativas especiales, llamados por diversidad, o con estilos de aprendizaje. Voy a dar una experiencia corta de lo que yo hago en mi aula cuando yo tengo niños con necesidades educativas o aprendizajes diferentes. Resulta que yo, al notar eso, y yo no puedo ir dando tema, y que los niños con necesidades educativas especiales o con aprendizajes distintos se queden rezagados. Yo hago trabajo colaborativo, ¿verdad? Y dos, adecuo a todo el salón sin que ellos se den cuenta. Entonces, los que lo dominan, pues bien lo dominan, y el que no va aprendiendo de ellos mismos con el trabajo colaborativo y al mismo tiempo, ¿qué hacen? Aprenden de una manera más fácil y cómoda, didáctica, ¿verdad? Con alegría. Entonces, esto ha sido todo por lo que puedo expresar. Es importante planificarse antes de la clase para no llegar perdidos al aula, ¿verdad? Y entonces buscar el libro más rápido para ponerme a escribir y que ellos estén escribiendo. Para mí es la resolución de la propuesta, y pues agradezco al profesor por la clase